muchas gracias. Dice el versículo 6, pero si somos atribulados o estamos en dificultad, dice el apóstol Pablo, es para vuestra consolación y salvación. O si somos consolados, es para vuestra consolación y salvación, la cual se opera en el sufrir las mismas aflicciones que nosotros también padecemos. ¿Ya? Así que para terminar este quinto propósito revelado, el sufrimiento, Dios nos permite sufrir. ¿Por qué? Porque de esta manera podemos ayudarnos a animar a otros hermanos, ¿ya? Así que no deberíamos ser reacios o egoístas, ¿ya? Para consolar a otros en base a nuestra experiencia, incluso si la tragedia de otros parece mucho mayor que la nuestra. Pero recuerden, esto es para la empatía, pero finalmente lo que va a consolar no es mi propia experiencia, sino lo que yo he descubierto de Dios en medio de mis dificultades, lo que yo voy a compartir con otros. Hermana Consuelo, usted tiene su mano levantada. Sí, pastor, era en relación a lo mismo que usted dijo al final, que me quedaba la duda si acaso yo tenía que vivir la misma experiencia que el otro para yo consolar. Y ya entendí que él lo dijo al final, que tiene relación con la experiencia que yo tengo con el Señor en cuanto a su consolación conmigo, para yo mostrarle esa misma consolación que va a tener el Señor con él. Pero no quiere decir que yo tenga que haber vivido lo mismo, porque o si no sería muy limitada el actuar de nosotros respecto al amor hacia el otro hermano. Exacto, Consuelo, sí, muy bien expresado por ti. Y no es porque tú lo pienses ya, ni tampoco yo, sino que Pablo dice ahí en el versículo 4, dice para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación. ¿Te fijas? Es decir, Pablo dice que el consuelo nuestro nos sirve para consolar a otros. Porque, como bien tú dices, si yo, por ejemplo, nunca he sido operado y de verdad nunca he pasado por un pabellón, gracias a Dios, a lo más alguna endoscopía, ¿ya? Lo más invasivo que he tenido. Pero si fuera por esa experiencia, entonces yo no podría aconsejar como pastor a nadie que va a ser operado, ¿cierto? Porque ellos me dirían a mí, no, pues pastor, usted nunca ha estado en un pabellón, no tiene idea. Pero justamente no es mi experiencia, sino la experiencia de consolación del Señor. Ahora, obviamente, algunos que han pasado por dificultades específicas pueden empatizar mejor con aquellos que sufren. Entonces, eso nos puede servir un poco, como diríamos nosotros, ¿ya? Como para romper el hielo, ¿cierto? Hay algunos hermanos que han sufrido de manera específica cosas, dolores muy específicos, enfermedades muy específicas, y eso puede abrir la puerta o la llave para ministerios específicos, ¿ya? Entonces, si por ejemplo alguien ha sobrevivido al cáncer, esa persona podría ocupar ese sufrimiento particular como una llave de entrada para aquellos que están más reacios, ¿verdad? Que están más duros a poder abrir su corazón a un consejo de alguien que tal vez nunca ha vivido esa experiencia, ¿ya? Pero como dice el apóstol Pablo, es en cualquier tribulación. ¿Por qué? Porque como dice el apóstol Pablo al final del verso 4, se los voy a compartir, ¿ya? Para que su retina lo memorice bien. Vuelvo a leer aquí el verso 4. Dice al final, por medio, es decir, nosotros vamos a consolar a los que están en cualquier tribulación por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. ¿Ya? Sigamos entonces con la otra, la número 6. Dios nos permite sufrir con el propósito de librarnos a nosotros mismos de la autosuficiencia. ¿Ya? Dios tiene un propósito en hacernos sufrir para librarnos de la autosuficiencia. ¿Entendemos este concepto de la autosuficiencia o no? ¿Alguien podría explicarlo por mí? ¿Alguno de ustedes? ¿Qué significa la autosuficiencia? Pastor, Hermano Hugo, buenas sí, noches, bienvenido. mismo capítulo y el versículo 9 da una idea. Ya, Versículo 9. ¿ya?
Dice, pero tuvimos nosotros mismos sentencia de muerte. ¿Para qué? Para que no confiásemos en nosotros mismos, sino en Dios que resucita a los muertos. Ahí es como un llamado de atención a la autosuficiencia. Perfecto, hermano Hugo. Aquí lo voy a compartir al tiro para que veamos lo que leyó ahí nuestro hermano Hugo. Ya que justamente el texto ahí para dar sustento a este propósito dice Segunda de Corintios, el mismo capítulo anterior, pero ahora los versos 8 y 9, capítulo 1, versos 8 y 9. Porque hermanos, dice el apóstol Pablo, no queremos que ignoréis acerca de nuestra tribulación que nos sobrevino en Asia. Recuerden que el apóstol Pablo fue experimentado en dificultades, ya fue apedreado, fue perseguido, fue latigado, tuvo naufragios, etcétera. Estuvo en la cárcel, problemas físicos, persecución, etcétera. Así que Pablo le dice a los hermanos, yo no quiero que ustedes ignoren de la tribulación que hemos vivido, específicamente en Asia. Pues, dice Pablo, fuimos abrumados sobremanera más allá de nuestras fuerzas, de tal modo que aún perdimos la esperanza de conservar la vida. ¿Qué es honesto el apóstol Pablo, cierto? Él dice que fueron abrumados, él y otros de sus compañeros, porque está hablando en plural. Puede haber sido Lucas, Timoteo y otros que le acompañaban, Bernabé, Silas, etcétera. Fuimos abrumados, es decir, ellos fueron sobrepasados más allá de sus fuerzas humanas, que de por sí ya eran hombres fuertes. Imagínense estar en una travesía marítima de días, de semanas, recorrer cientos de kilómetros a pie, en caravanas, etcétera. Pero ellos fueron sobrepasados más allá de sus fuerzas, de tal manera que incluso perdieron la esperanza, como dice acá, perdieron la esperanza de conservar la vida, pero tal como leyó nuestro hermano Hugo, dice aquí el versículo 9, lo voy a marcar, pero tuvimos en nosotros mismos sentencia de muerte. ¿Para qué? Para que no confiásemos en nosotros mismos. Ahí está marcado con rojo. ¿Ya? Si no, voy a marcarlo con amarillo. Ahí sí. Sino en quién debían confiar, en Dios que resucita de los muertos. ¿Ya? Entonces Dios le permitió al apóstol Pablo, le concedió, podemos decir, aunque él no lo pidió ni lo solicitó, pero Dios le concedió al apóstol Pablo ser abrumado, perder esperanza en sus propias fuerzas. ¿Para qué? Para que no confiasen en ellos mismos, sino que confiasen en Dios que resucita de los muertos. Eh, dice, no, todos lo necesitamos, ¿cierto? No confiar en nosotros mismos, sino en Dios que resucita de los muertos. Yo, hermanos, ni ustedes disfrutamos de esas noches oscuras del alma, ¿cierto? Nadie anhela el sufrimiento, eso ya lo vimos nosotros, nadie lo está solicitando. Así que aquellas noches, aquellos días de llanto, de tristeza, de melancolía, como mencionaba el día de ayer, nadie lo disfruta, ni ustedes tampoco. Pero Dios puede usar esos momentos de desesperanza, de dificultad, para alejarnos de nosotros mismos, alejarnos de nuestras propias fuerzas y llevarnos en dirección al amor de Dios. Yo creo que es fácil entender el argumento, ¿no? Dios permite que suframos para librarnos de nuestra autosuficiencia. Miren lo que escribe el pastor John Piper, escritor también, eh, que le ha escrito mucho sobre este tema. Dice él como pastor, nunca he escuchado a nadie decir lo siguiente: las lecciones realmente profundas de la vida me han llegado en tiempos de tranquilidad y comodidad. Y es cierto, o sea, las grandes enseñanzas de vida o experiencias de vida uno no las encuentra cuando está de guatita al sol en la playa, ¿cierto? O cuando está en un asado.
O sea, ahí aprendemos, ¿verdad? La gratitud, decimos gracias Señor por estar en la playa, gracias Señor por comer un rico asado, una empanadita, una ensalada con mi familia, pero realmente las enseñanzas significativas, aquellas que nos hacen mirar a este Dios eterno que tenemos, no llegan en tiempos de tranquilidad y comodidad, dice el pastor John Piper. Al contrario, él ha escuchado, dice, he escuchado a firmes santos decir, o creyentes maduros, todo avance significativo que he hecho en comprender las profundidades del amor de Dios y todo crecimiento profundo en Dios ha venido por medio del sufrimiento. Y eso lo sabemos, ¿o no? Por ejemplo, ¿cuándo experimentamos nosotros o hemos descubierto el, el valor y la importancia de tener una familia espiritual? No cuando estamos de cumpleaños, ¿cierto? Porque cuando estamos de cumpleaños puede venir cualquiera por la torta, por pasarlo bien. Pero cuando realmente descubrimos el valor de una iglesia local, y hablo de la iglesia local, ¿verdad? La que está ahí, la que es tangible, no la que está alrededor del mundo. Cuando sufrimos o no, cuando estamos, por ejemplo, con una estrechez económica, y ahí descubrimos en ese sufrimiento que Dios nos bendice a veces como una catarata, ¿verdad? Nos llega ayuda de todas partes, nos llegan mensajes de texto, audios, visitas, compañías, oraciones. Pero cuando descubrimos ese amor profundo de la iglesia, y espero que todos tengan esta experiencia, ya no solamente nosotros, cuando sufrimos, por ejemplo, cuando hay un problema físico de salud, nosotros experimentamos, por ejemplo, esa verdad del amor de la iglesia local, del cuerpo de Cristo, solamente cuando sufrimos. O cuando vemos al Señor haciendo una sanidad en nuestros cuerpos, en una enfermedad. El sufrimiento, hermanos, es incómodo. El sufrimiento es incómodo. ¿Sabe por qué? ¿Sabe por qué nos sentimos inconfortables en el sufrimiento? Porque no tenemos el control. Y eso es lo que más nos molesta cuando sufrimos. Por ejemplo, cuando se nos descubre una enfermedad, a veces una enfermedad crónica, una enfermedad terminal. ¿Qué es lo que nos molesta? Es que no tenemos el control de las circunstancias. Ya no soy yo manejando mi vida. O cuando perdemos un trabajo, perdemos el sustento y ahí nos damos cuenta que no tenemos control de lo porvenir, de lo que viene hacia adelante. Y por eso el sufrimiento es incómodo. Queremos llegar al otro lado lo más rápido posible para que podamos estar cómodos de nuevo. Por eso queremos pasar rapidito el sufrimiento, la enfermedad. Imagínense lo que ha significado, lo que significó para nosotros este asunto de la pandemia. ¿Se recuerda en marzo cuando tomamos la decisión de suspender? ¿Se acuerda, hermano Hugo? Hermano Eduardo no está con nosotros, pero dijimos, vamos a suspender 2 semanas las reuniones. ¿Se recuerda, no? Nosotros con la esperanza ahí de que, y el hermano Eduardo, casi profeta, nos dijo, no, hermano, si esto vamos a volver como en octubre, noviembre a reunirnos. Y dicho y hecho, se abrió otra vez en noviembre en Conchalí. Bueno, todos queríamos cruzar ese río del virus, de la incertidumbre, lo más rápido posible para tener el control otra vez. Y eso nos pasaba como siervos del Señor, en qué momento recuperamos el control, ¿verdad? De volver a reunirnos, de hacer esto, lo otro, etcétera. El sufrimiento, hermanos, nos obliga a caminar por fe. Nos obliga a caminar por fe. Y eso para esta naturaleza humana es realmente incómodo, incluso para los que nos decimos creyentes, ¿no? Porque cantamos, ya llevamos como un mes cantando por fe este himno nuevo, ¿cierto? Que sale muy bonito ahí con los instrumentos. Ayer lo cantamos otra vez con el piano, con nuestro hermano Cristian en el piano, y podemos cantar, pero honestamente, o a lo mejor es mi experiencia, solo, ¿ya?
Es incómodo vivir por fe y caminar por fe. Nos incomoda, no es algo en lo cual nos sintamos cómodos. Así que queremos llegar al otro lado lo más rápido posible para que otra vez podamos caminar de nuevo por vista, es decir, con la certeza, con la certidumbre de lo que nos ofrece un trabajo, una situación económica segura, una salud segura, un cuerpo fuerte. Pero aunque esto es más cómodo para nosotros, finalmente Dios quiere con el sufrimiento, o uno de sus propósitos es alejarnos de nosotros mismos, de nuestras certezas humanas y llevarnos finalmente hacia su presencia por medio de la fe. Así que terminamos tratando de huir de lo que Dios está haciendo en nuestro sufrimiento. Por tanto, en la prueba, recuérdate, debo recordarme a mí mismo que este es un momento para apoyarme en Dios, y eso siempre va a ser algo bueno, sino que lo diga nuestro apóstol Pablo. Aquí Daniela me parece que había escrito hace unos minutos, citó Zacarías 4:6 que dice, no con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu. Bien, ese es un muy buen texto, ya que nos permite recordar que no es con, bueno, en el contexto ahí, ¿verdad? Era derrotar a los enemigos por medio de ejércitos, o con fuerza humana, o con armas humanas, pero finalmente el Señor dice por medio del profeta que no es con estas fuerzas humanas, sino con su Santo Espíritu. Así que gracias Daniel ahí por ese buen texto. Y Consuelo también escribió, cuando la iglesia nos sostiene en nuestras debilidades mediante la oración o la consejería. Muy bien, ahí hay un ejemplo de cómo también la iglesia puede animar a otros, o somos librados de la autosuficiencia y comprendemos esto por medio de la ayuda de la iglesia. No sé si alguien más tiene otro aporte o quiere decir algo respecto a este propósito que es librarnos de la autosuficiencia. ¿Recordarán ustedes otro texto muy parecido del apóstol Pablo respecto a que para evitar justamente la autosuficiencia personal, Dios permitió pasar una dificultad? El aguijón en la carne. Muy bien, hermano Francisco. ¿Recuerda el texto o la cita? Mm, no, 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 no. Podría quizás recitar en buena parte, pero no, no Ya. recuerdo el texto, lo siento. No, pero yo creo que es mejor eso, recitar el texto, porque finalmente las citas no fueron inspiradas, ¿cierto? Los capítulos, los versículos. Pero con Francisco alguna vez me ha conversado cómo le ha ayudado este texto, que lo tengo acá para compartir, ¿ya? Que le ha ayudado justamente en sus tribulaciones físicas y de salud. Dice Corintios 12, segunda carta de los Corintios 12, versículos 7 al 10. Y miren cómo está hablando Pablo de sí mismo, y de hecho Pablo está luchando en este texto de gloriarse a sí mismo. Incluso en algún momento posterior dice, ustedes me están llevando a esto, ya en este diálogo ahí con sus lectores. Dice, y para que la grandeza de las revelaciones, Pablo lo que está diciendo es que Dios le ha revelado a él como apóstol verdades, misterios que él está comunicando a las iglesias. Pero estas revelaciones o la grandeza podrían a él exaltarlo, ya enaltecerlo. Y por eso dice Pablo, para que estas revelaciones directas de Dios hacia mí no me exaltase desmedidamente, le fue dado un aguijón en la carne, en su cuerpo, un mensajero de Satanás que me abofetee para que no me enaltezca, para que no me suba yo sobremanera. Ya aquí hay hay discusión de qué es lo que es el aguijón en la carne, ya si efectivamente es una persona enviada por Satanás, ya directo, o un enemigo de Pablo que le acusaba, que le perseguía, que le daba falso testimonio por las iglesias que iban, o podría haber sido alguna enfermedad física,
algún dolor físico. Algunos dicen que es de su vista, después de haber quedado con esas escamas en sus ojos cuando tuvo este encuentro con el Cristo ahí en el camino a Damasco, o podría ser todo. Pero independiente de eso, hay algo ahí que lo está haciendo menguar. Este dolor físico, este mensajero, este enemigo, y Pablo dice, yo he rogado 3 veces en el versículo 8, 3 veces le he rogado al Señor que lo quite de mí. ¿Y cuál es la respuesta del Señor Jesucristo? Bástate mi gracia. ¿Ya? Voy a marcar acá. Eso es muy importante. Bástate mi gracia. Es decir, la suficiencia, Pablo, no debe estar en ti, en tu condición física saludable o en tu fortaleza mental para resistir a este enemigo, a este mensajero, sino que mi gracia te sea suficiente. ¿Por qué? Porque mi poder, dice el Señor, se perfecciona ¿en qué? En la debilidad. Y por eso, hermanos y hermanas, es bueno que seamos débiles y no que seamos fuertes en nuestras fuerzas. ¿Ya? Es decir, alguien con una debilidad de salud física ya significa que debería depender mucho más del Señor y de su gracia. Por tanto, dice Pablo, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades para que repose sobre mí el poder de Cristo. Qué bonito el texto. Yo creo que sería una gran bendición poder estudiarlo con tiempo, con una buena exégesis, ¿verdad? Y poder sacar lo mejor de esto. Pero esto es para recordarles, como dice nuestro punto número 6, que Dios nos ha concedido el sufrimiento con este propósito, el de librarnos de la autosuficiencia. Es como cuando a veces nos toca, o me toca a mí, o a algunos maestros, también le ha tocado, eh, que nos llegan en plenitud de condiciones a predicar, a enseñar. A veces hay un dolor físico, hay cansancio emocional, a veces detrás del maestro o de la maestra está alguna enfermedad física. ¿Y qué es lo que hacemos? Confiamos en la gracia del Señor. Y generalmente esos momentos son los mejores, ¿verdad? Son los de mayor plenitud, porque llegamos tan quebrantados al púlpito, o la maestra llega tan quebrantada a su clase con los niños, con los intermedios, que la única alternativa es depender totalmente de la gracia de Dios, y hemos experimentado como milagrosamente el Señor nos utiliza, no para nuestra gloria, sino para la gloria de Él. Hermano Claudio, usted tiene su mano levantada, parece. Sí, pastor, me escucha, ¿cierto? Sí, Sí, pastor, quería un poco aportar un poco mi testimonio personal en base a lo que estamos estudiando sobre el sufrimiento. La semana pasada pude estar aplicando estos principios en mi vida y hacia los demás. Yo a los 18 años se me declaró una discopatía degenerativa en la cervical, en el cuello, que es una condición clínica médica que se entiende que se da mayor celeridad cuando uno es más adulto, no cuando uno es tan joven. Al principio me dolía bastante, pero bueno, en ese tiempo era inconverso, no era salvo. Pero después de conocer a Cristo, oré por esto, Dios no me ha sanado, pero por lo mismo, yo igual glorifico al Señor y adoro al Señor. Yo sé que Él tiene un propósito y es mi convicción, pastor, que quizás más adelante pueda dar una instancia en que el Señor me pueda colocar a mi alrededor algún joven y recordar un poco cuando tenía 18 años, de que a lo mejor esté padeciendo lo mismo y ahí yo pueda ministrarlo en base a mi testimonio personal de lo que me pasó. Ahora ya no me duele. Me molesta un poco, pero no me duele. Pero aún el Señor tiene el control y el Señor a través de esto me muestra su misericordia y su provisión. Y también la semana pasada pude estar ministrando a un tío mío, a Francisco Yarse, que está un poco alejado del Señor, que tiene un problema en un riñón. Creo que es como un tumor. En base a lo mismo de que lo que conversamos de ciertos sufrimientos físicos.
que a veces el Señor en nosotros puede permitir con un propósito. Obviamente que Él a lo mejor ahora no nos va a develar, quizás nos va a develar una vez cuando estemos en la presencia del Señor. También ministrar a la mamá de mi hija por el lupus, una condición médica muy parecida a la que tiene el hermano Francisco, dolores que a veces son terribles y a veces que remiten, a veces vuelven. Y ella me preguntaba, Claudio, ¿por qué a mí? Yo mejor le hice la pregunta a Marcela, el para qué, no el por qué, el para qué. Y solo nos queda orar y confiar en el Señor. No le dije, yo te entiendo porque estoy pasando por esto, o entiendo lo que estás pasando, porque el decirle a la persona, entiendo lo que tú estás pasando, ella va a decir, o él, tú tuviste lo mismo, cosa que no es así. A veces tratamos de empatizar de esa forma, pero creo que lo mejor es decirle a la persona, darle la mano, un abrazo, voy a estar orando por ti. Eso, pastor, créame que esto ha sido de bastante bendición para mi vida, este curso, y aplicar principios en mi vida y también de poder eh, llegar a otras personas en base un poco a la consejería y a mi testimonio personal. Gracias, pastor. Bendiciones. Bien, gracias hermano Claudio ahí por tu testimonio. Eh, Respecto ahí a tu experiencia también con el sufrimiento físico. Que recuerden, uno de los propósitos de nuestro sufrimiento es librarnos de la autosuficiencia, es decir, a perder el control de nosotros mismos y entregarle ese control a Dios. Y como lo hemos dicho constantemente en este curso, estos tiempos de sufrimiento son los tiempos para apoyarnos en Dios y confiar en Dios. ¿Alguien más quiere comentar o preguntar en este propósito número 6? Bien. Vamos a ir al número 7. Fortalecer nuestra seguridad. Fortalecer nuestra seguridad. ¿Cuál sería el texto clave para este? Hebreos 12, 7 y 8. ¿Quién lo puede leer por favor ahí en su Biblia o desde la pantalla? Pastor, ¿Sí, Claudio? sí. Y por lo mismo también tengo un texto que me encanta, Filipenses 4:13, que todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Pero prosigo en lo que usted menciona. Dice, si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos. ¿Por qué? ¿Qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. Muy bien, gracias hermano Claudio ahí por la lectura. Un séptimo propósito sería fortalecer nuestra seguridad. Un propósito del sufrimiento. Este propósito quizás suene raro en una primera instancia, ya cómo un sufrimiento va a fortalecer nuestra seguridad. ¿Por qué? Porque nuestra inclinación puede ser pensar que el sufrimiento incluso amenazaría nuestra confianza en Cristo. Pero eso es lo que sucedería en alguien que no está en Cristo, ¿ya? O que su relación con Cristo es básica o muy de inmadurez todavía. Pero, ¿qué es lo que nos dice el autor de Hebreos capítulo 12? Creo que esto lo citó Daniela, ¿cierto, Daniela? Tú lo comentaste también la semana pasada, ¿ya? En alguno de los puntos. Dice, si nosotros soportamos la disciplina, y la disciplina aquí la estamos viendo como la corrección de Dios para sus hijos, ¿ya? Como una enseñanza, es una corrección pedagógica. ¿Qué es lo que significa un poco el concepto? Ya no tenemos que pensar o homologar automáticamente disciplina con castigo, ¿ya? Sino tiene el propósito de la corrección para enseñarnos. La disciplina no es el castigo para condenarnos. ¿Por qué? Porque es la disciplina de un padre hacia un hijo. Dice, si soportamos la disciplina, la corrección, Dios os trata como a hijos, porque ¿qué hijo es aquel a quien el padre no disciplina?
Una señal verdadera de conversión, es decir, de haber nacido de nuevo, lo hemos dicho, no es que hayamos hecho una oración específica, ya haber repetido una oración detrás de un folleto o pasando al frente. No, esa no es una señal de la verdadera conversión. Y de hecho, cuando me ha tocado discipularle a ustedes, cuando hemos pasado por el discipulado del bautismo o de la membresía, que yo les pregunto, les cuestiono sobre su salvación o sobre su condición de creyente, yo nunca les pregunto, ¿pasaste al frente, hiciste una oración? Sino si se han arrepentido, si han confesado a Cristo, si creen en Él, si actualmente tienen a Cristo, como lo dice Primera de Juan. Una de las muchas señales o certezas de la conversión es que perseveramos, ¿ya? Es que permanecemos en Él y perseveramos en Cristo. Así que una señal de verdadera conversión es justamente esta perseverancia aún en medio del sufrimiento o la dificultad. Una persona puede decir ser cristiano porque es culturalmente aceptable. Es decir, una persona puede decir que es creyente porque le conviene en el entorno que vive, ¿ya? Porque puede ser una nueva forma de conocer amigos. Hemos tenido en algunos momentos, ¿verdad?, jóvenes que no tenían amigos y llegan al grupo de jóvenes, pero no como conversión, sino porque es el lugar donde encuentran amigos. Algunos para agradar a sus padres, para agradar a un pololo, a una novia, ¿verdad? ¿Por qué? Porque como la novia es cristiana, o el pololo es cristiano, entonces, ¿qué es lo que hace la pareja, el pololo? ¿Cuál es la decisión que toma? Bueno, parecer ser cristiano para obtener el favor de esta niña o de este joven, ¿ya? Pero esta persona realmente nunca llegó a ser convertida. El sufrimiento lo que hace es poner a prueba lo genuino de nuestra fe. Y por eso, hermanos, que en las iglesias vemos momentos de sufrimiento en estas personas que dicen tener a Cristo, pero ¿cuál es la evidencia? Que no son creyentes. ¿Por qué? Porque dejan o se alejan del Señor. Y no estamos hablando de una lejanía de una semana, de un mes, de un año, sino finalmente la lejanía de toda una vida del lado del Señor. Así que el sufrimiento da evidencia si nuestra fe es real o si no era real. Lo dice la primera carta de Pedro, ya la voy a compartir acá también. Primera carta de Pedro, capítulo, me faltó ahí el capítulo 1. Si no, ahí está puesto, versículos 6 y 7. Dice, en lo cual ustedes creyentes os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. ¿Para qué? Para que sometida a prueba o a un test, ya un testeo de vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero el oro se prueba con fuego, así entonces nuestra fe sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. ¿Se fijan o no? Aquí Pedro le está hablando a creyentes genuinos y verdaderos y les dice, ustedes van a tener que ser afligidos en diversas pruebas. Pero ¿qué es lo que está siendo probado en nuestra fe? ¿Se dan cuenta, no, lo que quiere transmitir el apóstol Pedro? Y si nuestra fe es hallada correcta, verdadera, esto va a ser para alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. ¿Ya? Así que las pruebas, o un propósito de las pruebas, de la aflicción, de la dificultad, es que va a fortalecer nuestra seguridad en Cristo y también la seguridad de nuestra fe. Eh, no sé, yo aquí veo a tantos de ustedes que conozco ya hace muchos años y, no sé, podría enumerar libros, tal vez, hojas de los sufrimientos que le ha tocado vivir o aflicciones, ¿ya? Familiares, matrimoniales, económicas, incluso de dificultad en la misma iglesia, ¿no? Ustedes saben que la iglesia no somos perfectas, así que a veces en la iglesia hay divisiones, hay contiendas, ¿verdad?
que nadie se engañe de que va a llegar una iglesia, a la iglesia bautista de Conchalí, que es perfecta, porque nuestra iglesia no es perfecta, ¿ya? Hemos tenido momentos difíciles, de confrontación, y resulta que yo los miro y los sigo viendo acá, pues, ¿ya? A muchos de ustedes. Y cada uno de ustedes sabe lo que le ha tocado vivir. Problemas familiares, matrimoniales, a veces emocionales, los solteros, las solteras, ¿verdad? Han tenido algún desengaño emocional, amoroso, no sé cómo llamarlo ya, pero sin embargo, vuestra fe fue sometida a prueba y todavía siguen perseverando en los caminos del Señor. Tenemos aquí también familias, matrimonios, y todos hemos luchado de diferentes maneras y nuestra fe ha tambaleado, ¿no? Hay momentos en que hemos dicho, no, yo ya no asisto más a la iglesia, ¿verdad? Echándole la culpa a la iglesia no tiene la culpa, o me alejo del Señor, yo ya no quiero seguir siendo más pastor, ¿verdad? Me voy nomás, que se quede el hermano Hugo a cargo, o no sé, los diáconos, y yo no me envejezco más. Pero claro, la reacción inicial. Pero ¿qué es lo que está haciendo el Señor por medio del sufrimiento? Está sometiendo a prueba nuestra fe. Respondiendo creo que a una de nuestras primeras preguntas en alguna de las primeras clases, no porque Dios no conoce nuestra fe. Eso sería casi una herejía pensar eso, ¿verdad? O decir que Dios está tratando de descubrir si soy o no soy de Él. No, Dios quiere evidenciar para nosotros mismos y también para quienes nos rodean nuestra fidelidad o nuestra seguridad como creyentes. ¿Algo que aportar o preguntar en este propósito del sufrimiento, que es fortalecer nuestra seguridad en Cristo, ¿ya? No una seguridad personal eh, autosuficiente, sino nuestra seguridad en Cristo? ¿Tiene otro texto a lo mejor que quiera aportar? ¿No? Vamos, vamos, atrévase, atrévase. Ya, bien, quiero dar la bienvenida ahí, bueno, hace rato ya que tenemos algunos alumnos en el grupo de Facebook, al hermano Octavio Enríquez, que siempre está muy fiel, la hermana Carmen Gloria Carrillo, la amada esposa de nuestro hermano Oriel, la hermana Mari Figueroa también está ahí, y la hermana Scarlett Jiménez, ¿ya? Así que bienvenidos también a ustedes, hermanos de Facebook, a la hermana Betsy, que le echábamos de menos, hermana Betsy, aquí en el grupo de Zoom, ¿ya? En algún momento leí la entrada, pero no le he saludado. Nos alegramos que vuelva a estar con nosotros después de 2 lunes. Hermana Cecilia, ahí la veo un poquito oscuro, y creo que ya a todos les di la bienvenida. El hermano Manuel dice, se nos cortó la luz y no escuchamos el último punto. El último punto, hermano, es el número 7. Si eso es lo que me pregunta, que es fortalecer nuestra seguridad. ¿Ya? Fortalecer nuestra seguridad. Sigamos con el último propósito de nuestros apuntes. ¿Ya? Recuerde que pueden haber muchos otros propósitos, pero solamente el último de nuestros apuntes, que sería glorificar a Dios. Que lo dijo ahí el autor de Pedro, que es Pedro finalmente, el autor de la carta de Pedro, que sometía a prueba nuestra fe finalmente cuando es verdadera y persevera, la alabanza, la gloria y la honra, dice, es manifestada para cuando estemos con el Señor Jesucristo. Hebreos capítulo 11. A ver qué hermana me puede ayudar a leer estos versículos, por favor. Hermana Carla, me parece que levantó la mano. Sí, pastor. ¿Cuál es Hebreos 11? Sí, ¿Cuánto? del 24 al 26, por favor. Ahí está el Espérame. foco. Ah, ya, lo voy a leer de ella. Dice, por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón,
escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Bien, gracias Carla. ¿Y puedes por favor volver a leer el versículo 25? ¿Sí? Escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado. Muy bien, gracias Carla. Podríamos concluir estos propósitos del sufrimiento en nuestras vidas, en los hijos e hijas de Dios, terminando que nuestro sufrimiento, cuando lo vivimos de acuerdo a la perspectiva bíblica y de Dios, terminamos glorificando a Dios también con nuestro sufrimiento. Ahora, ¿cómo se glorifica a Dios en nuestro sufrimiento? Como lo dice aquí el texto, cuando todas las aparentes ventajas, entre comillas, de seguir a Cristo desaparecen y todo lo que queda es la promesa de la persecución, y aún así el cristiano escoge a Cristo. Entonces ahí Dios es glorificado. Ya, vuelvo a repetir, ¿cómo se glorifica a Dios en nuestro sufrimiento? Cuando todas las aparentes ventajas de seguir a Cristo desaparecen. ¿Y qué es lo que queda? Solamente la promesa de la persecución. Y aún así, en ese escenario, el cristiano escoge seguir a Cristo. Entonces, en ese momento, Dios es glorificado. ¿Y por qué lo escogemos? Porque Cristo, sus promesas valen mucho más que a lo que hemos renunciado. Y eso glorifica a Dios. Volvamos a pensar aquí en el texto de Hebreos capítulo 11. Estamos viendo a Moisés y recuerden que Moisés se crió con todas las ventajas de ser parte de la casa real de Faraón. Lo dice el hermano Esteban, ahí cuando está él predicando en Hechos capítulo 7, si mal no recuerdo, ¿ya? Dice, por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón. Él rehusó eso, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios, en vez de gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo delante de sí, delante de sus ojos, por fe. Recuerde que el versículo 24 dice, por la fe Moisés. Entonces, por la fe, él pudo tener por mayores riquezas el vituperio o el desprecio de Cristo que los tesoros de los egipcios. ¿Por qué? Porque Moisés tenía puesta la mirada en el galardón. Ya nosotros los creyentes, yo sé que tal vez ahora no tanto, pero hay momentos cuando el cristianismo nos ofrece ciertas ventajas, ¿ya? No necesariamente económicas, pero en cierto escenario tiene ventajas ser cristiano o seguir a Cristo, ¿verdad? Disfrutamos de compañerismo, de amistad, de una iglesia que nos protege, pero cuando llega el momento del sufrimiento, el cristiano verdadero elige seguir a Cristo, ¿ya? Y no estoy hablando del inconverso, sino del creyente que elige seguir unido a Cristo. Y lo único que queda es la persecución, es la dificultad o la prueba. Cuando eso sucede, al igual como lo hizo Moisés o como lo hizo Cristo en la cruz, que por el gozo puesto delante de él sufrió el oprobio, entonces ¿quién es glorificado? Es glorificado nuestro Señor, nuestro Dios. Ya Moisés tomó la decisión económicamente racional de escoger aquello de mayor valor. Y aquello de mayor valor no era Faraón, no era Egipto, sino que era Cristo. Y eso demostró cuánto valía Cristo. Y eso termina glorificando a nuestro Dios en el momento del sufrimiento. Razón por la cual Pedro nos recuerda en su primera carta, capítulo 3, versículo 15, creo que lo tengo acá para compartirlo. ¿Ya? Dice, sino santificad al Señor
en vuestros corazones y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Pedro le escribía a lectores que estaban sufriendo, de eso trata la primera carta de Pedro, ¿lo recuerda? Y Pedro sabía que cuando el mundo ve a alguien sufrir y aún así mantiene la esperanza, va a haber un montón de preguntas, ¿o no? Yo creo que Carlita, a lo mejor eso pasó con tu mamá, ¿verdad? Que tu mamá tenía este pronóstico tan desesperanzador, ¿o no? Incluso para todos. Pero tú nos dabas testimonio de cómo tu mamita, que era finalmente la involucrada en este dolor, en la operación, en el diagnóstico, ella era la que mantenía la esperanza, ¿no? La que mantenía ahí como el gozo, a pesar de que ella era la que iba a ser operada. ¿Qué es lo que sucede? Hay preguntas, ¿o no? Y preguntas de los no creyentes o de familiares no creyentes. Bueno, por eso Dios es glorificado aún en nuestro sufrimiento cuando respondemos correctamente al sufrimiento. Así que la única respuesta cuando tenemos que presentar defensa o demandan preguntas de nosotros, la única respuesta es que nuestra esperanza no está en lo que el mundo tiene para ofrecer, sino en lo que Dios nos ofrece y nos da. Él, Cristo, es nuestra recompensa, Cristo es nuestra herencia, por lo tanto vale mucho más de lo que el mundo vale. Alguna vez escuché a un predicador, un pastor, muy apasionadamente ilustrar esto. Si tenemos una balanza, ¿ya? Y pudiésemos poner aquí el universo, las maravillas del universo, las galaxias, la Vía Láctea, la Osa Mayor y todo lo espectacular que podemos ver por medio de un telescopio. Todo acá. Y en el otro lado ponemos a Cristo. ¿Dónde se va a inclinar la balanza? Siempre se va a inclinar hacia la persona de Cristo, porque Él es finalmente quien vale todo en todo. No sé si tienes algo, hermano o hermana, que aportar o que agregar con respecto a que un propósito de nuestro sufrimiento es glorificar a Dios, que Dios es glorificado en nuestro sufrimiento cuando respondemos correctamente a nuestras dificultades. Pastor, Sí, hermana Betsy. eh, vi el video que usted envió, porque yo falté a 2 clases, y cuando Dios le pide hacer el sacrificio, el sacrificio era su hijo, y en el andar y el caminar de nosotros, los cristianos, como bien enseña usted, hay que tener perseverancia, crecer, enseñar la palabra, animar a otros. Pero ¿qué pasa cuando uno siente que como que, claro, que me va a decir, es que tiene que orar, hermana? Probablemente tenga que orar. Cuando viene así como no una lluvia, sino que una tempestad, ¿sí? Porque en realidad así como, no voy a decir todas las cosas que me han sucedido, pero en este momento sí como que mi corazón está un poco apretado. Mi marido acaba de perder su trabajo y él es el que sostiene el hogar. Bueno, yo también trabajo, pero yo le dije, no importa, el Señor va a proveer, pero igual es doloroso. Entonces, ¿solo el Señor nos consuela? ¿Usted me hace la pregunta o está afirmando? ¿Solo el Señor nos consuela?
sea, tengo claro que si yo oro, el Señor, eh, así como me ha dado muchas respuestas, es como una doble pregunta. ¿Cómo consuelo yo cuando yo estoy triste? Y mi hermano necesita de mi ayuda, de mi apoyo. ¿Cómo consuelo yo si yo estoy... En este minuto yo no podría consolar a nadie, porque en verdad así como que no me quería quedar, pero eso. Sí, hermana Betsy, bueno, lamento, yo creo que todos sentimos, ¿verdad?, la pérdida de trabajo de su esposo, según entendí bien, porque había un poquito de interferencia, eh, y lo sentimos mucho, ¿verdad? De esa incertidumbre que significa, ¿verdad?, cómo llegamos a fin de mes, o tal vez vamos a llegar, pero cómo se pagan las deudas, cómo se paga el dividendo, los hijos grandes, la universidad, en el colegio, así que obviamente es como usted dijo, una tempestad, es una tormenta que se nos viene encima, ¿ya? Y cuando somos adultos, o cuando somos más jóvenes o chicos, ahí como que dependemos de los padres. Así que lo lamento, hermana Betsy, esa mala noticia ahí para su esposo, para usted. Eh, yo creo que aquí la gran mayoría hemos perdido el trabajo en algún momento y hemos llorado. O sea, yo las veces que he perdido mi trabajo me he puesto a llorar de incertidumbre, ¿ya? Y yo creo que eso es una reacción muy humana, pero yo creo que todo lo que hemos visto, hermana Betsy, incluso ahí en la hojita de apuntes, yo creo que Dios le va a ayudar, le va a orientar de cómo primero animarse usted, como dice, ¿verdad? También en su tristeza, incertidumbre. Yo creo que todo lo que hemos estado viendo tiene ese propósito de ayudarla justamente en este momento, ¿ya? Y no los apuntes, sino lo que Dios transmite en su palabra, de renunciar precisamente a nuestras fuerzas, a nuestra suficiencia y rendirnos y decirle, Señor, la verdad que ahora me doy cuenta que el futuro no depende de mí, ¿cierto? Ese futuro que a veces sentimos tan seguro por un sueldo fijo, por una renta fija y hacemos planes, ¿verdad? Yo hago planes con mi sueldo, pero cuando pierdo el trabajo me doy cuenta que cómo hago, cómo sobrevivo. Y hay hermanas cuando tenemos que rendirnos a los pies del Señor en oración, a veces no tiene que articular palabras, solamente arrodillarse como lo hizo Ana, lloró delante del Señor y el Señor, hermana Betsy, siempre para sus hijos va a tener una respuesta, eh, y usted como creyente va a ver fortalecida su fe en Él. ¿Ya? Así que la vamos a ayudar en oración. Yo sé que a veces eso parece muy, muy poco, ¿ya? Pero como usted dijo, sí, vamos a orar por usted y vamos a estar atentos también a sus necesidades como hermanos en la fe, y permita que Dios la consuele por medio de su palabra, ¿ya? Busca ahí los apuntes, incluso hoy día lo que leímos, ¿ya? En uno de los textos dice que Dios nos permite sufrir, nos consuela en el sufrimiento para que de esa manera consolemos a otro. Entonces, si Dios le consuela, ese mismo consuelo lo utiliza también para su esposo. Así que vamos a estar atentos ahí, hermana Betsy, para sus dificultades. Así que ánimo, hermana Betsy, ¿ya? Este es el momento para confiar en el Señor. Aunque vea todo negro, aunque estén ahí las nubes tapando el sol de nuestro Señor Jesucristo, como mencionaba el día de ayer, Dios está ahí para usted, ¿ya? Y para su esposo. Comparto aquí el Salmo 73, hermano, a propósito eh, de nuestro deseo por Cristo, por Dios. Dice el Salmo 73, versos 25 y 26. ¿A quién tengo yo en los cielos sino a ti? Dice, y fuera de ti nada deseo en la tierra. Mi carne y mi corazón desfallecen, como decía usted, hermana Betsy, ¿verdad? Llega un momento en que nuestro cuerpo, nuestro corazón desfallecen, se derriten en tristeza,
o en desesperanza, pero dice más, la roca de mi corazón y mi porción es Dios para siempre. Aquí nuestro hermano Francisco también cita un maravilloso texto. Si lo puede buscar, hermano Francisco, por favor, ahí donde usted sabe que está en Habacuc, para que lo pueda leer. Y cuando lo tenga ahí me dice, por favor, para escucharlo en su voz, ya también como ánimo para mi hermana Betsy y para todos nosotros, porque todos de alguna manera también están viviendo sus dificultades. Bueno, a mí me encanta el libro de Habacuc. Cuando lo descubrí fue un bálsamo en mi vida. Mm. Y los últimos 3 versículos del libro dicen, aunque la higuera no florezca, quizá un poco de contexto, pero el padecimiento que está viendo Habacuc, que se venía, donde Dios le había comentado cómo iba a ser destruido literalmente el pueblo de Israel, iba a ser deportado a Babilonia. Entonces él se lamenta, critica a Dios, discute con Dios, lo culpa, pero termina en el capítulo 3 de Habacuc, versículos 17 al 19, diciendo, aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya frutos, aunque falte el producto del olivo y los labrados no den mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de la majada y no haya vacas en los corrales, con todo, yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. Jehová es el Señor, Jehová el Señor es mi fortaleza, el cual hace mis pies como de ciervas y en mis alturas me hace andar. Amén. Gracias, hermano Francisco. Maravilloso texto, ¿cierto? Que lo ocupa poéticamente. Así cuando nada de resultado, ¿verdad? No haya nada ahí, Dios es finalmente su fortaleza. ¿Ya? Así que un tremendo texto para todos nosotros. Gracias, Francisco. Y para concluir, ahí como dicen nuestros apuntes, ya para concluir, 2 reflexiones en el final de nuestra clase número 2. Dice ahí los apuntes del alumno, 2 reflexiones finales. Evita el peligro de necesitar entender toda situación en el sufrimiento. ¿Ya? Esto es redundante porque ya lo mostró el apunte al principio y lo muestra ahora al final. Evitemos el peligro de decir yo necesito entender lo que estoy viviendo. ¿Ya? Tenemos que evitar eso, de necesitar entender por qué esta situación, por qué este sufrimiento, esta pérdida, etc. Y segunda reflexión, alaba a Dios por la misericordia de la revelación. Como dice ahí, convierte tu sufrimiento en alabanza. Alaba a Dios por lo mucho que Él nos ha dicho acerca de cómo Dios usa el sufrimiento para nuestro bien. Voy a profundizar un poquito más en esto, ¿ya? Estas 2 reflexiones finales. Primero, recuerda que mi falta de entendimiento del problema particular que estamos viviendo no es de ninguna manera una razón para no confiar, ¿ya? En este mundo donde las personas racionalizan todo y quieren entenderlo, ¿verdad? El mundo científico a veces quiere tener toda la evidencia, todos los datos para una situación particular. Bueno, el hecho de que no entendamos el sufrimiento que estamos viviendo no es de ninguna manera una razón para no confiar, ¿ya? Es decir, si yo no entiendo lo que estoy viviendo, al contrario, debo confiar más y depender más de nuestro Señor. Dice Proverbios 3, 5 y 6, fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia o en tu propia opinión. Reconócelo a Jehová en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Podemos confiar en Dios porque Él ha revelado quién es, no porque explique cada detalle de lo que Él está haciendo en nuestras vidas. Así que
usa estos propósitos, por ahora tenemos 8, ¿ya? Usa estos propósitos para el sufrimiento como una razón para confiar, no como un sustituto de la fe, no para entender tu sufrimiento, sino para decir, Señor, tú me has mostrado tanto que aunque no lo entienda voy a confiar en ti. Los propósitos revelados de Dios para el sufrimiento nos ayudan a reconocer el bien que Él ha obrado a través del sufrimiento pasado, lo que nos ayuda a confiar en Dios en el futuro. Es decir, dada nuestra experiencia sufriendo en el pasado y cómo Dios nos ha salvado, cómo Dios nos ha sostenido, nos ha levantado, podemos entonces seguir confiando en Dios en el futuro. Y aunque no podamos ver la dificultad presente y no identificar todos los propósitos de Dios, estos 8 que hemos visto nos ayudan a confiar en Él. Incluso si estamos ciegos, Dios lo está usando para nuestro bien. Cuando hablo de ciego, estoy hablando metafóricamente, ya que no podemos ver cómo Dios está obrando, pero nuestra certeza es que Dios lo está usando para bien. Y segundo, alaba a Dios por la misericordia de lo que Él nos ha revelado. Convierte tu sufrimiento en alabanza, como lo hizo Job, como lo hizo el mismo rey David, o como lo hizo el apóstol Pablo, el apóstol Pedro, o el mismo Señor Jesucristo. Piensa un momento, ¿no es sorprendente lo mucho que Dios nos ha hablado acerca de cómo Él usa el sufrimiento? Imagínense, llevamos solamente 2 clases, ¿ya? O sea, varias clases, pero solamente 2 lecciones. Y todo lo que hemos pasado hablando acerca de lo que Dios ha revelado del sufrimiento. Dios entiende nuestra debilidad. Él nos ha derramado su misericordia a través de su palabra para ayudarnos a confiar cuando los tiempos son difíciles. Nadie en el mundo, hermanos, ni un maestro, ni un padre, ni una madre, nadie nos va a revelar tanto como Dios nos entrega para esos momentos difíciles que nos ha tocado y que nos va a tocar vivir. ¿No es sorprendente la habilidad de Dios para convertir lo peor en lo mejor? ¿Se recuerdan el sufrimiento de Noemí, que perdió a su esposo, perdió a sus 2 hijos? ¿Se recuerdan el libro de Ruth el año pasado ya? Estudiado en la pandemia, que parece como una eternidad que lo estudiamos. El sufrimiento de Noemí, incluso ella dice, llámenme amarga. Ella está sumida en la amargura porque perdió a su esposo, perdió a sus 2 hijos varones, perdió la provisión, el sustento, porque en ese contexto cultural los varones eran el sostenimiento total de un hogar en la cultura judía. Entonces ella más encima está en un país extranjero, pero Dios toma el sufrimiento de Noemí y de Ruth, que también es una viuda joven, perdió a su esposo, sale de su país de origen, se va a un lugar nuevo y sin embargo Dios transforma el sufrimiento, la dificultad de ellas, el dolor de la pérdida de esposo, de suegro, de hijos, y lo transforma en gozo, en bendición y en provisión. Ahí podría haber recordado Noemí que aunque la higuera no florezca, ya el Señor seguía siendo el sustento primero y final de Noemí y de Ruth. ¿Se recuerdan la trampa del Mar Rojo? Cuando están ahí atrapados, está el ejército de Faraón, está el Mar Rojo ahí que los va a ahogar. Bueno, se abre como un monumento eterno al poder de Dios. La tragedia de Noemí se transforma en la bendición y el gozo de aquel nieto que iba a ser el rey David. O el mayor dolor de todos, la crucifixión del único hombre inocente en la historia que alguna vez vivió, transformando esa crucifixión en nuestra salvación eterna. Así que, hermanos, la única conclusión posible es alaba a Dios por todo lo que Él nos ha mostrado en su palabra respecto al sufrimiento. No sé si usted quiere decir algo ya en este final de la lección número 2.
Terminamos acá, última vez que vemos este título, cómo Dios puede usar el sufrimiento para nuestro bien y para su gloria. Finalmente, lo que somos, hermanos, hoy día es por esos tiempos de prueba, ¿no? Lo que somos es por lo que hemos sufrido, es lo que Dios nos ha enseñado, Dios nos ha fortalecido. Y eso debe glorificar a nuestro Dios. No sé si alguien quiere opinar, quiere comentar o aportar algo más. ¿No? Bien. La próxima semana vamos a tener, o desde hoy día comenzamos a leer una tarea, una lectura que es el libro de Lamentaciones, ¿ya? El libro de Lamentaciones, tuvimos 2 semanitas sin tareas o sin actividad, así que nos va a tocar leer para los que quieran, obviamente, el libro de Lamentaciones. Es un libro muy corto, dramático, pero hay algunos textos ahí que sobresalen como una luz en medio de la oscuridad, del sufrimiento y el lamento del profeta. ¿Ya? Creo que son 6 capítulos, ¿no? Lamentaciones. ¿5? 5 capítulos. Muy bien. Así que tenemos varios días para leer ahí estos 5 capítulos. Un libro poético, pero que expresa el dolor de una nación, de un hombre, pero también expresa el llamado a confiar en Dios. Así que ahí les dejo la tareita de leer y descubrir este llamado a confiar en este Dios bueno, a pesar de nuestro sufrimiento.